sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Hola, buen día. Estamos aquí de vuelta en la palabra de Dios. Mi nombre es Lucía. La vez pasada nos quedamos en Marcos capítulo 9, versículo 30. Y vamos a pedirle a Dios que está en el cielo, en nombre de Jesucristo, que nos ayude a poder hablar de su palabra el día de hoy. Amén. Y dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y se lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que quiera ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. Y aplica a muchas cosas, el que quiera ser el primero en muchas cosas, tanto en lo material como en lo espiritual. Así que la humildad y el no sacar tus pies del suelo es algo que no lo debes de perder nunca. Y Satanás va a tratar de que lo pierdas, va a venir y te va a decir que, y es uno de sus pecados favoritos, la vanidad, va a venir y te va a decir que eres el mejor, eres el más bonito, el más inteligente, el mejor para predicar la Biblia, o el más rico, el más poderoso, lo que tú quieras. Que no se te olvide lo que dice el Hijo de Dios. Si alguno quiere ser el primero, probablemente serás el primero en esta vida. Cuando se acabe tu etapa aquí y vayas a tu vida eterna, serás el postrero de todos, el último, el que esté hasta abajo, y el servidor de todos. Y luego dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y va en dos significados. Una, obviamente, el que recibe a un niño. Los niños son una bendición, son inocentes, tienen una mente inocente y un corazón inocente. Y la otra es la gente que Dios usa para predicar su palabra. Son gente que toman el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios, su palabra, como un niño. ¿Cómo toma un niño algo? Como cuando le hablas a un niño, el niño te cree 100%, sin poner duda en su corazón, el niño te cree. Cuando tú tomas la palabra de Dios con tu corazón y creyendo, teniendo fe, la tomas como un niño. ¿Qué significa que la tomas como un niño? Que crees lo que este libro dice.
no que lees un pedazo y tratas de pensar que probablemente este pedazo es mentira, probablemente esto fue cambiado con el paso de los años. El que cree como un niño y el que toma como un niño el reino de Dios, ese será salvo. Y hay otra parte de la Biblia donde lo dice, pero ahorita estamos aquí. Entonces, cuando tú tomas como un niño el reino de Dios y vas a predicar la palabra de Dios, el que te recibe a ti, recibe a Cristo, porque Cristo es el que te está mandando. Y el que recibe a Cristo no lo recibe a Él solo, sino al que lo envió. El que lo envió es Dios. Por eso te decía hace ratito, en el video pasado, perdón, que alguien venga y te hable de las escrituras no significa que te vas a convertir a la religión de ellos, pero merece respeto que te están hablando de la palabra de Dios. Depende de ti, del conocimiento que tengas, para que no te jalen con ellos. Desgraciadamente, el día de hoy, todas las religiones desencaminan a la gente. Todas las religiones te mandan a una trampa y lo vamos a llegar a hablar cuando lleguemos a su punto en la Biblia. Pero no significa que no les puedes mostrar respeto y escucharlos mientras te hablen de la Biblia. Si te empiezan a hablar de otras cosas, pues no, pero si te están hablando de la Biblia, ellos lo hacen de buen corazón. Ellos no saben que están siendo usados para otras cosas que no deben de ser. Ellos lo hacen por amor a Dios. Probablemente no tienen todo el conocimiento que deberían, pero lo hacen con amor. Por respeto al que está ahí arriba sentado en su trono, podrías escucharlos. Y por respeto a mí, pongámoslo así. Si tú ahorita me estás recibiendo en tu casa, en tu trabajo, donde estés, y estás escuchándome hablar de la Biblia, no solo me recibes a mí en tu casa, recibes al que me puso aquí y al que lo envió a él. Recibes a Dios contigo. Cualquiera que te lea este libro como debe de ser, estás recibiendo a Dios con él. Bueno, seguimos y dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ok? Cualquiera que haga, no se lo prohibas, cualquiera, no hay ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Ok? Ay, ¿quiénes somos los nosotros y quiénes son los que están contra nosotros? No todas las religiones del mundo se basan en el cristianismo. Eso no significa que hace a esas personas malas personas, ¿ok? En conclusión, cualquiera que esté con nosotros, que no esté contra nosotros, por nosotros es. El amor de Dios une y va a unir a mucha gente. Que no se te olvide. Probablemente algunos serán un poquito diferentes a ti
en algunas cosas, pero el amor de Dios los va a unir al final en todo. Y dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que te llegue a dar algo, porque eres de Cristo, esa persona no perderá su recompensa. Igual tú, cualquiera, un vaso de agua que le llegues a dar a alguien, porque esa persona es de Cristo o porque tú eres de Cristo y lo haces por amor a Él, no perderá su recompensa tampoco. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y se le arrojasen en el mar. Aquí vamos a parar. No únicamente se refiere a niños, se refiere a los que creen en Él y lo hacen tropezar. Ellos tendrán su recompensa en el reino de Dios o su castigo. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atasen una piedra de molino al cuello y la arrojasen al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El infierno existe y no lo dice Lucía Espinosa, lo dice el Hijo de Dios. El infierno existe. Está en otra dimensión y ya hay almas en el infierno desde el día de hoy, desde hace mucho tiempo. Existe. Satanás va al infierno y tiene juntas con gente que trabajan para él. Satanás tiene gente que trabaja para él. Dios tiene gente que trabaja para él. Por eso acá antes decía, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por increíble que te vaya a parecer lo que te voy a decir, Satanás tiene gente que trabaja para él. Mucha gente. No solo demonios, no solo espíritus inmundos, no solo ángeles caídos. Tiene gente. Los que trabajan para Satanás son contra nosotros. ¿Ok? Por eso aquí decía, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hay quienes son contra nosotros. Bueno, Satanás va con esta gente, no con todos, y tiene junta en el infierno con ellos, se reúnen ahí. El infierno existe, está en otra dimensión. Así que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor llegar manco a la vida eterna que irte al infierno. Que déjame te digo, no vas a llegar manco. En esta vida puedes perder los dos brazos, las dos piernas, y cuando tú te mueras y te den tu cuerpo original, vas a tener todo completito. Eso no tiene nada que ver. Es córtetela, deja de pecar. Si esta mano hace que peques, en la forma que sea, golpeando a alguien, robando, acusando, de la manera que sea que te haga pecar, deja de pecar para que puedas alcanzar la vida eterna. Aquí en esta vida construyes la casa que Dios te va a dar cuando estés con Él. Aquí estás para hacer el bien, para ayudar. No estás aquí para pecar y mucho menos para acumular riquezas. Aunque en estos días la gente pone su seguridad en las riquezas, cuando tu seguridad en todo es esto. Bueno, y dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtatelo.
Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te es ocasión de caer, si tu pie te lleva a lugares que no debes de ir, si tu pie te lleva a hacer cosas que no debes de hacer, deja de hacerlo, córtatelo aquí, pide ayuda a Dios para que te cortes ese pie y dejes de hacer lo que tienes que hacer. No te lo tienes que cortar literalmente. No te estoy diciendo que te cortes un pie, sino que lo cortes en tu corazón, en tu mente, le pidas a Dios que ya no hagas eso. Todos, absolutamente todos vamos a ser juzgados por todas nuestras acciones aquí en la tierra. ¿Okay? Y si tu ojo, este es el que hace que peque uno más, el ojo, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. El ojo hace que peques de 1000 maneras. Que peques con lujuria cuando ves a una mujer o cuando ves a un hombre. Que peques con envidia. Que peques criticando porque te dejas llevar por lo que ves y no sabes lo que hay detrás de lo que estás viendo. Que peques lujuria, criticando y deseando lo que no es tuyo y juzgando. Así que deja de pecar. Todos pecamos. El único que no pecó en esta vida cuando estuvo acá fue Cristo. Todos pecamos, pero todos nos podemos arrepentir. Arrepiéntete de tus pecados, pídele a Dios en nombre de Cristo que te ayude a dejar de hacerlos y Él lo hará por ti, para que tengas vida eterna. Vas a vivir por siempre y para siempre en una casa grande donde la maldad no existe, el dinero no existe. Bueno, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Ok? Ama a tu prójimo. Y dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más 2, sino 1. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y dice, por la dureza de vuestro corazón, en aquella época, en la época que estamos hablando de la Biblia, y antes, en los días de Moisés, y en los días de hoy, en algunos países todavía, las mujeres llevan la peor parte, pongámoslo así, en que los hombres las tomaban y las dejaban. Para protección de la mujer, Dios creó la carta de divorcio, ¿ok? O para protección del hombre. Si el hombre estaba engañando a su mujer hoy en día, o si la mujer engaña a su hombre, Dios se divorció de Israel. Y lo dice con esas palabras. Él se casó con Israel cuando Israel era joven y él la embelleció. Israel le fue infiel a Dios. Y cuando Israel le fue infiel a Dios, él se divorció de Israel. Lo ideal es que no te divorcies, lo ideal es tener una familia en la que Dios esté presente. Si Dios está presente en tu familia, tú lees este libro todos los días con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, créeme que no te vas a divorciar. Créeme que tu pareja te va a tratar bien, no te van a ser infiel, te van a respetar como debe de ser. Cuando Dios está presente en tu hogar, hay paz en tu hogar. Si no hay paz y salud en tu hogar, es que hay algo que no estás haciendo como debes de hacer relacionado con la palabra de Dios. Y al principio Dios los hizo hombre y mujer. En el sexto día de la creación, Dios creó a hombres y mujeres, creó todas las razas y los puso hombre con mujer en parejas. Al octavo día creó a Adán y a Eva, uno con uno. Dios no puso dos mujeres con un hombre, ni tres hombres con una mujer. Puso uno y uno. Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así no son ya dos, sino uno. Es normal. Es como Dios lo quiso. Que alguien deje a su familia para formar su propia familia. ¿Ok? Seguimos y dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En lo que te dije, nunca se le impide a nadie que se acerque a Dios ni a Cristo, al contrario. Cristo y Dios se enojan si tú le impides a alguien a que se acerque a Dios o a Cristo. Cristo y Dios se enojan si tú quieres mover a alguien del camino de Dios. Y de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Dónde recibes el reino de Dios? Lo recibes en este libro. El que no pone estas palabras en su corazón y en su mente, como un niño, con la inocencia de un niño y con corazón limpio como un niño,
no va a entrar en el reino de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y sigue y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y es cierto. Hay mucha gente que piensa que Jesucristo y Dios son el mismo. Dios es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios le ha dado todo su poder a su Hijo. Jesucristo tiene todo el poder que Dios tiene y lo utiliza. Pero si Cristo fuera Dios, ¿por qué diría? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Cristo siempre respetó a su Padre como su Padre, siempre respetó a Dios como su Padre, el Creador, el que es bueno, el único que es sabio en todo. Así que no nos confundamos. Dios, el Creador de todo, y Jesucristo, el heredero de Dios. Si lo vamos a poner así. Aunque muchos vamos a heredar cosas de Dios, pero Cristo es el único que tiene todo el poder que Dios le ha dado. Dios le ha dado todo su poder a Jesucristo y a su Hijo. Y dice, y es muy cierto, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. Nadie más. Dice, los mandamientos sabes. Estamos hablando de una persona que tenía dinero. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu madre y a tu padre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, lo vio con ternura, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vamos a parar aquí tantito. Dice, el muchacho era un joven rico. Y dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El amor al dinero es una de las cosas que mantienen a la gente fuera del reino de Dios grandes. Y la gente se enojan y patalean cuando les hablas de esto. No estás en esta vida para mantener riquezas. No estás aquí para tener 3 carros, 2 casas y lujos. Si Dios te bendice con riquezas, y entiende cuando digo que te bendice, porque nada llega a tus manos si Dios no lo aprueba. Si tú tienes riquezas, es para ayudar a la gente necesitada, es para ayudar a la gente pobre. Para eso le da Dios dinero y riqueza a la gente, para ayudar. Y dice, déjalo, toma tu cruz y sígueme.
dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Si tú crees que porque tienes un carro bonito o dinero, tus hijos van a las mejores escuelas, tú estás viviendo bien, déjame te informo que estás muy, pero muy lejos del camino correcto. Más, y no lo digo yo, antes de que me empiecen a criticar, no lo dice Lucía, lo dice la Biblia, lo dice el Hijo de Dios. Más fácil es pasar por un camello, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Piensa qué quieres, piénsalo bien, analízalo y medítalo. ¿Quieres ser rico o vivir con lujos en esta vida por 20, 30, 40, 50 años? ¿O quieres ser rico en el reino de Dios? Y otra vez, no estás aquí para acumular riquezas ni para trabajar casi todo el día solo para tener lujos, mucho menos para abusar de la gente, para hacer dinero. Si Dios te bendice con riquezas, es para ayudar al necesitado, para eso. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, vamos a parar tantito, tampoco te estoy diciendo, hay muchas religiones y sectas cristianas el día de hoy que le dicen a la gente, vende tu casa, vende tus posesiones, el pastor se los dice, vende tu casa, vende tus posesiones y me lo das y yo voy a ayudar a la gente. Tampoco va por ahí. Si tú lo haces, créeme que Dios te va a premiar el día que vayas con Él. Pero posiblemente te están viendo la cara y esa ayuda no va a llegar. No va a haber nadie que sea mandado por Dios que te diga que le vendas la casa y que se lo des a Él. Cristo dijo, vende tus posesiones y dáselo a los pobres. Tú se lo das a los pobres. Tú se lo vas a dar a los pobres. Él no dijo, vende tu casa y dámelo a mí. ¿Ok? Entonces, acorde a tus posibilidades, puedes ayudar al necesitado. Ese es mi punto. ¿Ok? Ahora sí seguimos. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Y Pedro le dijo, Maestro, nosotros te hemos seguido, dejamos todo. Y le dijo, no hay nadie que siga a Cristo que no te vayan a perseguir, a acusar,
probablemente hasta matar en los últimos días por seguir a Jesucristo. Pero tendrás tu recompensa en la etapa venidera. Aquí le llama el siglo venidero, en la etapa venidera. En el reino de Dios, Dios te va a recompensar. Y cuando Cristo te llama, o Dios te llama. Y el ejemplo está acá. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando Jesucristo los llamó? Ellos dejaron todo y lo siguieron a Él. Dejar todo y seguir a Jesucristo muchas veces cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque la gente no te va a entender. Y Él mismo lo dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de Cristo, por causa de mí y del Evangelio. Un día tú vas a dejar todo por causa de Jesucristo y de su Evangelio para servirle, para ayudar a salvar almas. Y tendrás tu recompensa en el reino de Dios. Porque muchos serán postreros y los postreros serán primeros. Muchos serán postreros, muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Estamos aquí para ser postreros, para servir, para ser humildes, para ayudar. No estamos aquí para estar arriba y ser servidos. Estás aquí para servir y para ayudar. Vamos a leer el último pedacito. Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y les condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Cuando tú estés predicando la palabra de Dios, cuando Dios te permita que lo hagas, cuando Dios te dé permiso que lo hagas, el que da el permiso es Él, el que te prepara es Él. En los últimos días, muchos de nosotros nos van a matar. Y después lo vamos a llegar a leer en un pedacito más. 2, 3 hojitas más y está la parte ahí. Te van a entregar a los gentiles, te van a entregar a la corte. Y probablemente te van a escupir, probablemente no físico, pero la gente va a estar en contra de ti. Si a Cristo, hay una parte de la Biblia donde dice que el alumno no es mayor que el maestro. Lo que le pasó a Jesucristo le va a pasar a cualquiera que siga a Cristo. Le pasó a sus apóstoles y le ha pasado a mucha gente que han seguido a Jesús. El camino cuando sigues a Jesucristo no es fácil, pero Dios no pone a hacer algo a alguien que no lo puede hacer. Si Dios te llama, es porque Él sabe que tú lo puedes hacer y terminar. No hay mayor honor que servirle a Dios y servirle a Cristo y ayudar con amor a salvar almas, todas las que puedas salvar. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Yo te agradezco con todo el alma y todo el corazón si estás viendo este video, y que en nombre de mi Señor Jesucristo, la gracia de Dios esté con todos ustedes, y hasta luego.
at sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline.